El presente proyecto es sobre la materia de trastornos de la personalidad. Vamos a analizar al personaje André Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov. Mi equipo está conformado por Brenda Itzel Pedraza Rincón, Gustavo Martínez Cortés y Stephanie Justo Quintana. Comenzamos. André Chikatilo. Él nació en 1936 y fue ejecutado en 1994. Él era un asesino en serie de la Unión Soviética. De hecho, fue el psicópata más sangriento considerado en toda Europa. Bueno, él fue juzgado por 53 asesinatos de personas, en su mayoría de niños y adolescentes. Aunque él, después de ser juzgado para la pena de muerte, él dijo que había cometido 70 asesinatos, pero ya no le vio el caso a la policía porque ya le habían dado la pena máxima. No le dieron fecha de cuándo lo iban a ejecutar ni nada de eso. Solo un día llegaron y lo sacaron de su celda y le dieron una bala en la cabeza. Y bueno, también conocido fue como el destripador de Rostov y también el destripador rojo, ya que sus asesinatos eran brutales, sangrientos. Él golpeaba, mutilaba y agredía sexualmente a todas sus víctimas. Su vida criminal empezó en 1978 y fue capturado hasta 1990. Esta persona llevó una doble vida, ya que se veía muy normal, de hecho, una familia normal. Nadie podría imaginar el monstruo que llevaba detrás de... Ahora hablaremos de la vida familiar de André Chikatilo. Bueno, él tuvo una esposa e hijos, de hecho. Bueno, pero empezamos desde los padres, que fueron Román y Ana Chikatilo. Su papá era un alcohólico y pues sí lo maltrataba. Pero bueno, más allá de eso, empezamos desde su nacimiento. Él nació en tiempos muy duros, nació en el genocidio de Ucrania y también le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, donde su padre fue prisionero de los nazis. Puesto a eso, hubo una mancha en su apellido muy brutal. Su madre se tuvo que hacer cargo de él y de su hermana de 7 años. Vivieron mucha hambruna. Bueno, y su madre les platicaba de hecho una historia, y nunca se comprobó si era cierta, ¿no? De su hermano Estefan, el cual había sido capturado por civiles y lo habían devorado. Eso le generó también un tipo de trauma a Andrei, porque creció sabiendo que pues se habían comido a su hermano, ¿no? Él vivió también momentos muy duros, porque también igual vio muertos en la calle, vio descuartizados, vio cómo la gente se alimentaba para sobrevivir de los muertos. Bueno, ya después, cuando iba creciendo, él como niño fue muy tímido. De hecho, él tenía que pedir permiso para ir al baño cuando estuviera con alguien más. O sea, no importaba con quién estuviera, pero pedía permiso. Él nunca pudo hacer amigos. En la escuela era una persona muy inteligente, eso sí, pero no podía hacer amigos. Y también hubo mucho acoso escolar de parte de que era muy flaco, y de repente se dio cuenta que tenía también una enfermedad visual y tampoco quiso hablar de ello. De hecho, usó gafas para mejorar su visión hasta los 30 y tantos años. Bueno, pero después de eso, él se fue a la militar y de hecho conoció chicas y ya tenía ese querer hablarles, el querer tener algo con una chica, porque sí le gustaban las chicas, pero no podía acercarse a ellas. Entonces pues la chica sí era atractivo y las chicas querían acercarse a él, hasta que hubo una que se le acercó. Entonces en una de esas la abrazó, pero la abrazó de una forma brutal, en donde la chica empezó a gritar que la dejara, y él sintió un tipo de orgasmo, sintió algo diferente,
y se dio cuenta que agarrarla contra su voluntad era algo que le provocaba excitación. Después de eso, él se graduó, tuvo títulos en ingeniería, en literatura y también como pedagogo. Pero su sueño de hecho era estudiar derecho, lo cual no pudo por la mancha que tenía el apellido de su familia, porque a su papá lo habían capturado los nazis, entonces eran como enemigos ya de la nación. Bueno, y cuando él es pedagogo, él se metió como maestro. Era un comunista activo también y bueno, se dio cuenta de que él sentía cierta atracción por los niños de menores de 12 años y fue cuando empezaba a tener esa excitación sobre ellos. Bueno, él no podía tener una erección, sino nada más solo eyaculaba, solamente por eso tuvo a sus hijos, porque de hecho cuando él se casó con la amiga de una hermana, porque él no podía entablar tan fácil una relación, ya que era impotente. Y bueno, cuando eso pasó, se casó con ella, pero pues sí tenían muchos problemas porque pues era impotente. Tuvo 2 hijos, pero él siempre se pensó como un error de la naturaleza y ya cuando empezó en la docencia empezó a tener otros tipos de pensamientos, ya que fue hasta 1978 cuando a sus 42 años tuvo su primer crimen, que fue con una niña de hecho. Bueno, y hasta ahí quedamos con la vida familiar. Entre 1978 y 1990, la población de la ex Unión Soviética estuvo aterrada por un supuesto maníaco que torturaba y asesinaba tanto a niños como adolescentes de formas pues muy horrendas. Los cadáveres aparecían apuñalados, destripados, sin ojos, en algunas ocasiones no se les encontraba pues sus partes íntimas. Principalmente los cadáveres eran ubicados en las líneas ferroviarias, en zonas baldías, en los bosques. Se describían detalles muy horrorosos sobre los cadáveres. Y en las calles de Rostov no se hablaba de otra cosa que no fuera este asesino que ya llevaba años asolando la zona. Taladraba con cuchillos a sus víctimas en los ojos y en algunas partes del cuerpo. A cada víctima siempre le quitaba los ojos y esa fue su firma como asesino. También se comía las partes íntimas de estas víctimas. Incluso en una ocasión a una chica le llegó a cortar los senos y él se comió los pezones. Un caso en particular que trascendió mucho fue cuando Andrei Chikatilo ingresó en una de las habitaciones donde estaban durmiendo sus alumnos. Él se acercó con un chico de 15 años de edad. Cuando el chico despertó, se dio cuenta que Andrei Chikatilo le estaba succionando pues sus partes íntimas, cosa que el chico pues se dio cuenta y al despertar vio que era uno de sus profesores. Entonces él salió corriendo muy espantado y fue y lo acusó con los directivos de la institución, cosa que los profesores nunca hicieron caso alguno, no le dieron como mucha importancia, pero días después le pidieron la renuncia a Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo pues no le importó mucho, entonces él se dio cuenta que debía de ser más cuidadoso en este tipo de aspectos. Ya después la escuela le pidió la renuncia y dejándole mala reputación a Andrei Chikatilo. Entonces fue aquí cuando Andrei se dio cuenta que debía ser un poquito más cuidadoso y es justamente en este punto donde comenzó todo. El 22 de diciembre de 1978 se topó con una niña llamada Lena, de 9 años de edad. Esta niña iba caminando sola por la calle. Aquí la diferencia es que él era muy tímido con los adultos.
En los niños pues no tenía ningún problema, conversó con la niña varios minutos antes de que le dijera que necesitaba ir al baño. Esta niña iba caminando a su hogar, pero aún faltaban varios minutos para llegar, y él aprovechó pues para invitarla a su casa pues para salir de la urgencia. Una vez que entraron a la casa donde Chikatilo intentó violarla, mientras la niña intentaba zafarse, estaban como en un punto de pelea. Chikatilo se empezó como a excitar, entonces él le gustó como que ese tipo de placer y empezó a apuñalar a la niña. Mientras más la apuñalaba y mientras más la torturaba, él seguía teniendo pues más placeres y tuvo uno de sus orgasmos que finalmente prosiguió a estrangular a esta niña, y ese fue uno de sus primeros asesinatos. Tras cometer el crimen, él pues estaba muy horrorizado por si alguien los había escuchado, si alguien había visto algo. 2 días después, el cadáver fue encontrado. El crimen había consternado a la localidad, por lo que las autoridades empezaron a buscar el asesinato de inmediato, pero sospecharon de Chikatilo, ya que encontraron una mancha de sangre en la nieve afuera de la casa de Andrei Chikatilo. Sumado más la declaración de una de sus vecinas, que vio la luz prendida toda la noche durante ese día del asesinato de Elena. Entonces las autoridades sospecharon todavía más de Andrei Chikatilo, y fue aquí donde comenzó pues su búsqueda de este asesino en serie. Andrei era un chico muy inteligente, era muy solitario, casi no tenía amigos, le costaba trabajo mantener cierta comunicación con las personas, sobre todo con las mujeres. Sentía mucha vergüenza por todo, incluso si quería pedir permiso para ir al baño, murmuraba cuando intentaba comunicarse con alguien más. Tenía una timidez extrema. Sus alumnos lo apodaron como el esqueleto. También demostró ciertos rasgos de personalidad paranoica a corta edad. Vivía con un grado de tensión y ansiedad debido a que pensaba que todos sus compañeros se burlaban de él. Tenía miedo que se enteraran uno de sus mayores secretos, que era que cuando él tenía 12 años todavía se orinaba en la cama. Seguía siendo igual ya de adulto esos pensamientos paranoicos, sospechando que todos se reían de él. En una de sus salidas de Franco observaba cómo todos sus compañeros disfrutaban pues de la compañía de varias chicas, que ellas estaban impresionadas por el uniforme de estos soldados. Estas chicas corrían a conversar con los reclutas y una de ellas se fijó en Andrei. Esta chica se sentó al lado de él. Andrei ni siquiera la podía voltear a mirar, ni siquiera la miraba a los ojos. La chica lo abrazó y Andrei tardó varios segundos pues en reaccionar. Ya después él pues le dio la misma respuesta, la abrazó, pero la abrazó demasiado fuerte, pues que la chica se incomodó e intentó de soltarse, cosa que Chikatilo no hizo, no dejaba de abrazarla, pero demasiado fuerte. La chica pues trató de forcejearse, de soltarse. La chica le dijo que ya lo soltara, y entonces Chikatilo la dejó y la chica pues se fue muy espantada. Entonces mientras la chica pues huía, Andrei experimentó un orgasmo mientras luchaba contra la chica. Este es el primer eslabón peligroso en el subconsciente de Chikatilo, que ligaba el goce del sexo pues con la violencia física. Aquí es un punto muy importante porque él se dio cuenta que mientras le causaba dolor a otras personas, pues para él
le venían pues más orgasmos, más placenteros, ya que él tenía problemas de disfunción pues sexual, le costaba trabajo mantener comunicación con las mujeres y sobre todo pues tener como relaciones sexuales. Entonces él únicamente tenía orgasmos causándole dolor a otras personas. Andrei Romanov Chikatilo es considerado un asesino serial, puesto que mató a una gran cantidad de personas durante muchísimo tiempo, aproximadamente 12 años, y con un aproximado de 50 víctimas. Hecho que describe también su forma de ser, la cual apunta a tener rasgos psicopáticos. En su manera de ser se presentan como características la forma en la que convence a sus víctimas, manipulándolas de alguna forma para que lo acompañaran a lugares aislados y así cometer sus actos. Se sostiene que los asesinos en serie comienzan con conductas anómalas desde los primeros años de la infancia. Se comprobó que él tenía daño cerebral y posible hidrocefalia, que esto desencadenó su enuresis, ya que mojaba la cama hasta los 12 años, y su impotencia sexual. Proviniendo de una familia con un padre alcohólico dependiente, quien comúnmente lo maltrataba de manera despótica, lo sometía y mortificaba en forma constante, Andrei se inició dentro del lado oscuro de su ser, torturando pequeños animales domésticos que lo hacían sentir un ser superior, para pasar haciendo lo mismo posteriormente con las personas en su vida adulta. Tenía malas relaciones con las mujeres, las parejas que tuvo lo abandonaban debido al maltrato que éste ejercía sobre ellas. Su impotencia sexual se canalizaba ejerciendo violencia física, ya que él no podía mantener una erección. Sentía mayor placer con estas acciones violentas que por mantener relaciones afectivas en sí. Una característica fue su indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. El perfil de Chikatilo encaja muy acertadamente en este grupo de asesinos seriales sexuales, ya que este asesino aparenta ser un sujeto reservado y tranquilo por fuera, pero por dentro hay una fuerza interior que lo impulsa a matar con el fin de obtener placer sexual y venganza. Además, esta fuerza que lo lleva a delinquir es producto en parte de las constantes burlas que recibió a lo largo de su vida por su deficiencia sexual, su aspecto y su baja autoestima. El acto en sí del sometimiento, la degradación y la mutilación hacia sus víctimas dotaban a Chikatilo de la recuperación de su narcisismo, su egocentrismo y su vanidad, hasta estar convencido de así poder llevar a cabo sus delitos y escapar de las investigaciones. Esto le daba mucha satisfacción saber que al igual era más inteligente que el promedio. Los diagnósticos, según los informes, Andrei Chikatilo reflejaba trastorno antisocial de la personalidad, trastorno sádico sexual, trastorno parafílico no especificado, debido a que eyaculaba sobre los cadáveres y muchas veces metía el semen dentro de la vagina de las víctimas, y rasgos de trastorno disocial de la personalidad. Eso es todo.